El estrecho de Gibraltar, conocido por los antiguos griegos y romanos como las columnas de Hércules, es un estrecho canal que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Este pequeño paso marítimo atraviesa entre dos continentes muy importantes del mundo. En su punto más estrecho, la distancia entre África y Europa es de solo 13 kilómetros. En este punto, los dos continentes están tan cerca que, si uno se encuentra en una orilla, puede ver fácilmente el otro continente al otro lado. Sin embargo, hasta ahora no se ha construido ningún puente que los conecte directamente. Desde hace varias décadas, se han considerado proyectos para unir ambos continentes por vía terrestre. Una vez más, bienvenidos a su canal, Crónicas de Guerca. Espero que todos estén bien. Bueno, dejemos las charlas y comencemos con el nuevo video de hoy. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscribirse, dale like al video y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Así que prepárate, porque la historia de hoy va a estar increíble. El estrecho de Gibraltar, una puerta entre dos mundos. A lo largo de la historia de la humanidad han existido puntos clave en el mapa que no solo definen la geografía, sino también el curso de las civilizaciones. Uno de esos lugares, quizás pequeño en tamaño pero inmenso en importancia, es el estrecho de Gibraltar. Este estrecho canal de agua, ubicado entre el extremo sur de España y el norte de Marruecos, conecta el vasto océano Atlántico con el mar Mediterráneo, funcionando como una verdadera puerta entre dos mundos, Europa y África. En su punto más estrecho, el estrecho de Gibraltar mide solo 13 kilómetros de ancho. Es tan angosto que en un día claro, desde la costa de Tarifa, España, se pueden ver fácilmente las montañas del Rif marroquí. Esta cercanía física no solo ha despertado la imaginación de exploradores y estrategas a lo largo de los siglos, sino que también ha influido en el comercio, la migración y los conflictos internacionales. Desde la antigüedad, el estrecho ha sido testigo de algunos de los momentos más trascendentales de la historia. Los fenicios, los romanos, los árabes y los reinos cristianos de la Edad Media han utilizado este paso para expandirse, comerciar y conquistar. Los griegos y romanos lo conocían como las columnas de Hércules, el fin del mundo conocido. Era el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la civilización y lo salvaje. Hoy en día, el estrecho de Gibraltar mantiene esa misma importancia estratégica, aunque bajo un contexto moderno. Es considerado una de las rutas marítimas más transitadas del planeta, con más de 100.000 barcos que lo cruzan cada año. Desde enormes buques cargueros hasta petroleros y barcos turísticos, el tráfico marítimo en esta región es constante. La razón es clara. Quien controla o navega por el estrecho, controla el paso entre dos mares y el acceso a múltiples continentes. Gran parte del comercio entre Europa, Asia, África y América del Norte depende de este estrecho paso. Muchas de las embarcaciones que parten de Asia o del Medio Oriente con destino a Europa Occidental o América del Norte deben atravesar el estrecho de Gibraltar después de cruzar el Canal de Suez. Además, es un punto clave para el transporte de petróleo y gas, lo que le otorga una relevancia económica aún mayor. Se estima que alrededor de 300 barcos petroleros cruzan el estrecho diariamente, moviendo millones de barriles hacia diferentes destinos. Pero no todo gira en torno al comercio. El estrecho también tiene un valor estratégico desde el punto de vista militar y político. Por siglos, potencias como el Imperio Británico, Francia, España y más recientemente la OTAN
han entendido que tener influencia en esta zona significa tener ventaja en posibles conflictos marítimos. Por eso, el Reino Unido mantiene todavía hoy una presencia en Gibraltar, un territorio británico de ultramar que se encuentra justo al norte del estrecho. El control del estrecho también ha generado tensiones diplomáticas. España y el Reino Unido tienen una disputa histórica sobre la soberanía de Gibraltar, mientras que Marruecos y España también mantienen diferencias por las fronteras marítimas y el flujo migratorio que atraviesa esta zona. A esto se suma el problema de la inmigración irregular. Miles de personas intentan cruzar desde África hacia Europa buscando una vida mejor, haciendo del estrecho no solo una ruta comercial, sino también una ruta de esperanza y peligro. Además, en los últimos años, el cambio climático, la sobrepesca y el aumento del tráfico marítimo han planteado nuevos retos en cuanto a la preservación del medio ambiente marino del estrecho. Varias organizaciones internacionales están trabajando para garantizar que esta área, rica en biodiversidad y con especies marinas únicas, no se vea afectada de forma irreversible. En conclusión, el estrecho de Gibraltar es mucho más que una franja de agua entre dos masas de tierra. Es un punto neurálgico del mundo moderno, donde la historia, la economía, la política y la geografía se entrelazan. Su papel como puente natural entre continentes y océanos lo convierte en un lugar vital para entender cómo funciona el mundo globalizado de hoy. Y aunque su tamaño es pequeño, su importancia es, sin duda, gigantesca. Un puente entre dos continentes. ¿Sueño o realidad? Desde hace décadas, ingenieros, economistas y políticos han soñado con una idea ambiciosa: construir un puente que una África y Europa a través del estrecho de Gibraltar. Aunque la distancia entre ambos continentes es de apenas 13 kilómetros, en su punto más estrecho, aún no existe una conexión terrestre directa. Sin embargo, las propuestas no han faltado, y cada vez que surge una nueva, el debate se reaviva. ¿Será posible algún día cruzar de España a Marruecos por carretera o tren, como se hace entre Francia e Inglaterra a través del Eurotúnel? La idea de conectar Europa y África no es solo una fantasía de ingenieros visionarios. Tiene fundamentos económicos, sociales y políticos sólidos. Un puente o túnel entre ambos continentes podría convertirse en un corredor estratégico de comercio e integración, beneficiando a más de 1.950 millones de personas que habitan en ambos lados del Mediterráneo. Por un lado, Europa representa uno de los bloques económicos más poderosos del mundo, con una infraestructura avanzada, altos niveles de desarrollo y una gran capacidad de inversión. Por el otro, África, a pesar de los desafíos que enfrenta, es un continente lleno de recursos naturales, una población joven en crecimiento y un potencial económico enorme. Unir ambos mundos físicamente podría abrir un nuevo capítulo en las relaciones euroafricanas. Un puente facilitaría el comercio bilateral, reduciendo costos logísticos y tiempo de transporte. Actualmente, la mayoría del intercambio de bienes entre Europa y África del Norte depende del tráfico marítimo. Con una conexión terrestre, los productos podrían transportarse directamente por carretera o ferrocarril, fortaleciendo el comercio regional y reduciendo la dependencia de rutas marítimas congestionadas o costosas. Además, el impacto en el turismo sería notable. Imagina tomar un tren desde Madrid y en pocas horas estar en Casablanca o Marrakech. Esta posibilidad no solo aumentaría el flujo turístico entre Europa y el norte de África, sino que también daría un impulso a economías locales que dependen del turismo como Marruecos, Argelia o Túnez.
El proyecto también tendría implicaciones en el ámbito del empleo y el desarrollo regional. Durante la construcción se generarían miles de empleos directos e indirectos en ambos lados del estrecho. Posteriormente, las zonas cercanas al puente experimentarían un auge económico similar al de otras regiones con infraestructuras de conexión internacional. Por supuesto, los beneficios serían enormes para Marruecos, que se convertiría en el punto de entrada principal al continente africano desde Europa. Pero España y otros países de la Unión Europea también obtendrían ventajas estratégicas. El sur de España, particularmente Andalucía, podría convertirse en un hub logístico clave, atrayendo inversión extranjera y nuevas industrias relacionadas con transporte, comercio y tecnología. Sin embargo, como todo gran proyecto, este también está lleno de desafíos. Los costos estimados de una estructura de este tipo varían entre 5 y 20.000 millones de dólares, dependiendo de si se opta por un puente colgante o un túnel submarino. Además, hay cuestiones técnicas extremadamente complejas: la profundidad del mar, las fuertes corrientes y la inestabilidad geológica del terreno. Otro problema es la falta de consenso político. Marruecos y España nunca han logrado un acuerdo definitivo sobre cómo compartir los costos y beneficios del proyecto. España argumenta que Marruecos recibiría más beneficios económicos, por lo que debería asumir una parte mayor del financiamiento. Marruecos, por su parte, insiste en que los costos deben dividirse equitativamente. A esto se suma una preocupación social muy presente en Europa: el aumento potencial de inmigración ilegal. Muchos líderes europeos temen que un puente o túnel facilite el paso masivo de migrantes desde África, lo que podría generar tensiones políticas y sociales. Este temor ha sido una de las principales razones por las cuales el proyecto ha sido postergado repetidamente. A pesar de todo, la idea sigue viva. Tanto en conferencias de desarrollo como en círculos académicos y gubernamentales, se sigue discutiendo el tema. Con el avance de la tecnología, la mejora de relaciones internacionales y el crecimiento de la necesidad de una conectividad global más fuerte, quizás algún día no muy lejano el puente entre Europa y África deje de ser un sueño y se convierta en una realidad, porque al final del día, los puentes no solo conectan territorios, sino también culturas, personas y futuros compartidos. Un puente desafiante: los enormes retos del Estrecho de Gibraltar. La idea de construir un puente que una África con Europa ha fascinado a ingenieros y visionarios durante décadas. Sin embargo, aunque en el mapa la distancia entre ambos continentes en el Estrecho de Gibraltar parece pequeña, solo 13 kilómetros en su punto más estrecho, la realidad técnica y financiera es mucho más compleja. Convertir esta ambición en realidad implicaría superar algunos de los desafíos de ingeniería más difíciles del mundo, además de una inversión colosal. En primer lugar, el costo estimado de construir un puente de tal magnitud oscila entre 5.000 y 20.000 millones de dólares. Esta variación depende del tipo de estructura: un puente colgante sobre el mar, un túnel submarino o una combinación de ambos. Cualquiera de estas opciones implicaría el uso de tecnologías de vanguardia, materiales resistentes al ambiente marino y años de planificación y construcción. Pero el dinero no es el único obstáculo. El diseño del puente debe cumplir con un requisito clave: no interrumpir el tráfico marítimo. El Estrecho de Gibraltar es una de las rutas más transitadas del planeta, con más de 100.000 barcos cruzándolo cada año, incluidos enormes buques petroleros y cargueros. Por lo tanto,
Cualquier puente construido allí debe ser lo suficientemente alto y espacioso para permitir el paso seguro de estos gigantes del mar. Esto significa que las torres del puente tendrían que alcanzar alturas sin precedentes. Para permitir un espacio vertical de más de 70 metros, como exige el tráfico marítimo internacional, las estructuras de soporte tendrían que elevarse a varios cientos de metros sobre el nivel del mar. Pero eso no es todo. También habría que instalar cimientos profundamente anclados en el lecho marino, lo que plantea otro conjunto de desafíos. El estrecho de Gibraltar tiene zonas con profundidades de hasta 900 metros, más de 2.900 pies, mucho más que cualquier otro lugar donde se haya construido un puente colgante de gran escala. Por comparación, el famoso puente Akashikaikyo, en Japón, el más largo del mundo, se construyó sobre aguas de apenas 60 metros de profundidad. Esto hace que cualquier intento de replicar ese tipo de estructura en Gibraltar sea una hazaña sin precedentes. Además de la profundidad, el comportamiento del agua en el estrecho complica aún más las cosas. Las corrientes marinas en esta región son muy fuertes y fluyen en direcciones opuestas. En la superficie, el agua fluye del Atlántico al Mediterráneo, mientras que en las capas más profundas ocurre lo contrario. Estas fuerzas naturales generarían una presión constante sobre los pilares del puente, exigiendo un diseño que resista tensiones extremas y que soporte la vibración continua. Por si fuera poco, el lecho marino del estrecho no es estable ni sólido. Investigaciones geológicas han mostrado que la base está compuesta por capas de arcilla blanda, lo que podría provocar movimientos o colapsos bajo presión. Cualquier estructura pesada, como un pilar de puente de cientos de metros de altura, podría hundirse o desestabilizarse con el tiempo. Un reto aún mayor es la ubicación del estrecho sobre una zona sísmica activa. El punto de encuentro entre las placas tectónicas africana y euroasiática se encuentra justo debajo del estrecho. Esto convierte a la región en una zona altamente vulnerable a terremotos. En 1755, un devastador terremoto en Lisboa generó un tsunami que afectó no solo a Portugal, sino también a España y Marruecos. Cualquier puente construido en esta región tendría que estar preparado para resistir sismos de magnitudes de hasta 8 o 9 en la escala de Richter, algo extremadamente difícil y costoso. Por todas estas razones, el riesgo financiero es altísimo, no solo por el costo de construcción inicial, sino por los gastos de mantenimiento continuo, reforzamiento estructural y monitoreo constante. Además, los inversionistas y gobiernos involucrados deben considerar si la infraestructura generaría suficientes ingresos para justificar su construcción. A diferencia del Eurotúnel entre Reino Unido y Francia, usado por más de 20 millones de pasajeros anuales, el tráfico proyectado entre Marruecos y España es considerablemente menor, lo que hace dudar de su rentabilidad. A todo esto se suma la falta de un acuerdo político claro entre los países involucrados. Marruecos y España no han logrado decidir cómo dividir los costos, y otros países europeos aún no han mostrado un compromiso firme. En resumen, aunque el sueño de unir África y Europa por tierra es fascinante y lleno de posibilidades, los desafíos técnicos y financieros actuales hacen que este proyecto siga siendo una meta lejana. Quizás, con avances en la tecnología y un nuevo marco de cooperación internacional, algún día veamos levantarse sobre las aguas del Estrecho de Gibraltar uno de los puentes más asombrosos jamás construidos. Por ahora, sin embargo, sigue siendo un sueño pendiente, pero no imposible.
un puente entre dos mundos, el desafío geológico, político y social del Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar, una franja angosta de mar que separa a Europa de África, ha sido durante siglos un símbolo de separación y conexión a la vez. A tan solo 13 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, muchas personas se han preguntado, ¿por qué aún no existe un puente o un túnel que una estos dos continentes? La respuesta no es sencilla. Detrás de esa pregunta se esconden problemas geológicos, políticos y sociales profundamente complejos que han frenado el avance de este ambicioso sueño. Desde el punto de vista geológico, el estrecho representa un verdadero desafío natural. Su ubicación coincide con una zona de contacto entre dos placas tectónicas, la placa africana y la placa euroasiática. Esto significa que toda la región es altamente sísmica y está en constante movimiento. No es un detalle menor. En 1755, un gran terremoto en Lisboa provocó un tsunami devastador que afectó tanto a Portugal como al sur de España y la costa de Marruecos. Eventos como este siguen siendo una posibilidad real. Si se llegara a construir una estructura gigantesca, como un puente o un túnel, tendría que estar preparada para resistir terremotos de gran magnitud, un reto técnico y económico de enormes proporciones. Además del riesgo sísmico, el fondo oceánico del Estrecho de Gibraltar tampoco ayuda. Investigaciones geológicas han demostrado que gran parte del suelo marino está compuesto por capas de arcilla blanda, un material poco estable que no puede sostener estructuras pesadas como los pilares de un puente colgante. Estas capas pueden deslizarse o hundirse con el paso del tiempo, especialmente si hay movimientos sísmicos o cambios de presión debido al peso de la construcción. Esto limita las posibilidades de cualquier proyecto de infraestructura y obliga a los ingenieros a buscar soluciones más costosas y complejas. Pero los problemas no terminan en lo natural. En el plano político y social, los obstáculos son igualmente significativos. Por un lado, los dos países más directamente implicados, España y Marruecos, no han logrado llegar a un acuerdo firme sobre cómo dividir los costos y responsabilidades de una obra de esta magnitud. España ha argumentado en varias ocasiones que Marruecos sería el principal beneficiado y, por lo tanto, debería asumir una parte mayor del financiamiento. Marruecos, por su parte, insiste en que los beneficios serían compartidos y exige una división equitativa. A esto se suman las preocupaciones de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la migración. Muchos líderes europeos temen que una conexión física directa entre África y Europa facilite el aumento de la inmigración ilegal, un tema que ya ha generado tensiones políticas en numerosos países del continente. Para ciertos sectores, la posibilidad de que miles de personas crucen con facilidad desde el norte de África hasta el sur de Europa representa un riesgo para la estabilidad social y económica de algunas regiones europeas. Esto ha provocado reticencia y oposición política a nivel comunitario. Por otro lado, existe también una preocupación relacionada con la seguridad y el control fronterizo. ¿Quién vigilaría el tránsito por el puente o túnel? ¿Qué medidas se tomarían para evitar el tráfico ilegal o el uso indebido de la infraestructura? Estas preguntas aún no tienen respuestas claras, lo que contribuye a la demora del proyecto. Más allá de lo técnico y lo político, el proyecto también enfrenta una barrera de percepción. Algunos sectores de la sociedad europea temen un efecto dominó si el puente se construye. Mayor migración,
presión sobre los servicios públicos, cambios demográficos acelerados. Por otro lado, en África, muchos lo ven como una oportunidad de integración económica y cultural, una vía para el progreso. Esta diferencia de visiones ha impedido una discusión unificada y positiva sobre el futuro del proyecto. A pesar de todo, la idea de conectar África y Europa sigue viva. Con cada avance tecnológico, con cada nuevo estudio geológico y con cada acercamiento diplomático, la posibilidad se renueva. Pero mientras no se superen los problemas geológicos, políticos y sociales, este sueño seguirá siendo eso, un sueño. Y en el corazón del estrecho de Gibraltar, donde el mar separa dos mundos tan distintos como cercanos, ese sueño espera paciente el momento en que la humanidad esté lista para construir puentes, no solo de acero, sino también de entendimiento.